¿dónde está el cuerno Urano? Y, lo vendí. ¡Ay! ¡Taque huete! El primer error que cometí, ese sí fue grave. Un cuerno por 50, 80, 100 mil fue muy caro. Caro es porque es que es muy berraco producirlo. Ese fue un gol que le metí yo a Este video está patrocinado por Multicar. Tenemos 7 bibliotecas, nos hemos ido especializando en los centros comerciales. En el poblado tenemos 2, en Sabaneta hay 2, y en el centro hay una. Laureles hay otra. Un amable servicio. Esa es. Pero hasta aquí empezaba nuestro viaje. ¿Quién no se resiste a tomarle una foto a este majestuoso monumento? Bueno, habíamos disfrutado como niños pequeños tomándonos fotos frente a la piedra. Una vez instalados, don Aurelio nos contó que algunos de sus cuernos no se encontraban en las mejores condiciones. Algo había cambiado en su vida y el empeño y dedicación no era igual. Insista, persista y nunca desista. Pensó en nosotros y ahí estábamos. Si te gustan los platiceros, te damos la bienvenida. Nuestra misión es enlazar a toda la comunidad apasionada por los platiceros. Y por eso encontrarás con nosotros Capacitación y asesorías, información de interés, recomendaciones específicas y mucho más. aprenderás cómo hacer que tus platiceros crezcan saludablemente. Así como me lo enseñó mi abuela Agustín. Esto, muy bien. Eso está muy bien. Bueno, estamos aquí en esta tarde, en esta mañana, siendo que ya las 12:30, ya se nos adelantó, se nos atrasó el almuerzo, don Aurelio. No, el almuerzo está listo, espectacular. Ah, bueno. No se puede contar. Es recalentado. Eso no me puede salir, No, ¿cierto? pues, ¿verdad? Vamos a dar a estos caleños de almuerzo muy espectacular. Me ha costado mucho trabajo hacerlo, pero ya lo logré. Ya estuvo la leña, ya Ya todo está listo, ya chumito, ya está súper, man. Piedra. Don Aurelio nos recibió en su casa, muy amena, muy amable. De verdad le agradecemos mucho. No, la cuenta le llega. Ah, bueno, eso sí, eso no se puede, eso no pasa. Es como los peajes de acá de Medellín, que usted pasa y con la cámara ya sabe cuánto hay que pagar. Ya que odio. Don Aurelio, cuéntenos, ¿usted hace cuánto es que vive aquí? ¿Hace cuánto disfruta usted esta vista? Vea, nosotros éramos una familia de esquiadores de agua, los hijos. Y acá en la zona éramos 5 familias. Y alrededor cada uno tenía su casa. Y éramos muy competitivos. Entonces, primero empezamos a acampar, pero ya fuimos como mejorando un poquito. Y entonces compramos el lote y hicimos una cabañita hace 36 años. Hace 36 años. Por ahí vi que tienen varios trofeos de esquí, sus hijos, usted. Es que, a ver, era muy competitivos, era a nivel internacional. Entonces nosotros todas las semanas nos veníamos para acá con los hijos y con algunos amigos de los hijos. Entonces aquí llevaba a ver todas las semanas 8 o 10 muchachitos, 8 o 10 muchachitos en la otra casa. Esto era un colegio, pero veníamos era a entrenar. Eran de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces era muy simpático porque el papá era el que manejaba, yo. La mamá era la que manejaba la cuerda, Kitty Ponga, que era Chila, y el hijo, Marco, era el que esquiaba. Entonces eso era muy simpático porque era algo muy familiar. Un trabajo en conjunto de familia. Muy en conjunto. Los muchachos fueron muy exitosos, campeones latinoamericanos, campeones colombianos. En fin, nos fue muy bien en la parte competitiva. Y con esta vista que usted tiene de esa tremenda roca, ¿estaba aquí cuando usted llegó o usted la No, abandonó? tuvimos que moverlo un poquito, ¿Sí? pero no pudimos porque nos está estorbando para la vista del fondo. Ah, Entonces, pero nos tuvimos que amoldar. ¿Qué más hacemos? Ya acostumbraron después de 36 años Sí, ya. se acostumbran a mirar esa cosa. ¿cuál es el recuerdo más antiguo que usted tiene de la piedra? A ver, yo creo que pues es que me miden la edad. Puede ser hace 60 años. 60 años. 60 años vinimos la primera vez a conocer la piedra, era muy rudimentaria y no había agua, o sea que era por una carretera malísima, pero 5 horas había que venir y nos íbamos para un río que se llama el Bizcocho en San Carlos, otra hora hacia abajo. Y después empezó la represa. Esta piedra se llamaba la Piedra del Peñol, porque el Peñol estaba más atrás, entonces pertenecía al Peñol. Entonces, con la nueva reorganización de linderos, con la llegada de la laguna, entonces ya quedó la Piedra de Guatapé, pero todos decimos la Piedra del Peñol. ¿Y si la subió? Sí. Yo sí subí,
pero hace un ratico. Sí, ¿hace cuánto? ¿Hace por cuánto no ahí, la sube? La última vez, para hace 20 años. No, ¿Y si la va a volver a subir no, o no? no, eso para ustedes. Dejemos el negocio como está. Ah, bueno, bueno, esto es una vista muy espectacular. Uno aquí de frente a este cuarto abre esa ventana y se ve tremenda roca. Y hay una cosa pues muy buena, que es cuando es paz, es paz. Cuando es bulla a los vecinos, es infame. Pero la mayoría de las veces durante el día hay mucha paz y disfruta uno mucho del clima, que el clima es bueno. Hoy ya, vea, ya se nos fue el sol en este momento, pero esta Exacto, mañana eso, bueno. ese contraste es bien chévere. Y esa humedad, hablando un poco de los platiceros, pues es la que ayuda un poco a crecer. Yo quería preguntarle cómo llegó usted a los platiceros. Pues yo creo que también hace un ratito, yo creo que más de 30 años, 30 o 40 años. Y llegamos por accidente, yo estuve poniéndome a pensar, y es que hay una amiga que se llama Ana María Uribe, que ella era una sabia en los cuernos y ella fue la que en Medellín empezó con los cuernos. Y ahí nos fuimos como ambientando, y yo tengo una estación de servicio en Envigado, Texaco, y allí había un botadero de basura. Cuando llegamos hace 50 años, lo organizamos y pusimos un vivero. Ya al tiempo se complementaba el vivero con los cuernos y nos fuimos especializando y disfrutamos mucho de los cuernos. Mire que una vez yo entré a internet, antes de siquiera conocerlo, y había una página, creo que la página Infojardino, y en esos nombres pues, aparecía un tal Aurelio Mejía. ¿Cómo le parece? Porque es que los viejitos quedamos para la posteridad. Entonces, esa fue otra cosa buena, porque inicialmente nosotros fuimos muy empíricos. Ahora estos Artunduaga me tienen despistado, porque eso hablan y son muy científicos. Nosotros éramos demasiado empíricos. Y entonces a lo mejor por eso se nos morían tanto los cuernos, pero lográbamos cosas bonitas. Entonces, con Ana María nos fuimos puliendo y ahí la llegada acá a Peñol nos ayudó mucho por el clima, nos ayudó mucho porque ya teníamos dónde llegar y entonces no era tan aburridor la estadía acá. Se esquiaba, se volteaba, pero también teníamos la parte de la goma. Y entonces nos empezamos a entusiasmar y ya tener más variedades y nos dedicábamos la señora y yo todos los días, todos los sábados y domingos a hacerle el trasplante, la arregladita, la cosa, y entonces nos volvió una goma muy agradable acá en el Peñol. Yo pude ver en el vivero y aquí también en los invernaderos que usted tiene unas plantas muy hermosas. Me llama la atención porque incluso ahí en Infojardín dice que usted tuvo la oportunidad de hacer exposiciones. ¿Dónde pudo hacer exposiciones usted con sus platiceros? Bueno, yo creo que ese es otro gol, llamémoslo así. Sí. Es que inicialmente en Medellín hay una exposición que se llama Orquídeas, Pájaros y Flores. Entonces yo empecé a meterme a lamber, y con el uno y con el otro, y entonces invitaba a los del jardín botánico, no, los de la orquideología, los invité una vez aquí, y les di sancocho, les mostré las plantas, hasta que yo creo que los sitié por cansancio. Fue tanta la joda mía que entonces... Dejemos a un Aurelio que exponga sus plantas. No más, yo no quiero ver más, señor, me imagino. Y logramos estuvimos como en 4 exposiciones. Es muy alentador, muy satisfactorio ver cómo nos fue bien y la aceptación que tuvimos con la gente mirando los platiceros, que es una planta que no es muy conocida, es una planta más bien escasa porque hay muy poquita gente que lo produce y no era conocida. Entonces llegar allá a la exposición y tener esas plantas, porque nos empezamos a preparar por ahí el año anterior, a ponerlas bonitas, a echarle el bonito, a todo lo esencial para que tuvieran una buena presentación. Y hasta el año 2020 hicimos la última exposición. Muy bien, nos fue muy bonito. ¿Cuál cree usted que es el mejor recuerdo que tiene esas exposiciones? ¿Qué es lo que mejor se acuerda? Yo creo que la primera. La primera. La primera porque la lucha, primero lograr que nos dieran el permiso. Y la segunda, que no sabíamos de qué se trataba. La expectativa grande. La expectativa. Entonces nos dieron un árbol hermosísimo en la mitad del jardín botánico. Ese es su stand. ¿Pero qué? ¿Y eso qué hacemos? Entonces nos fuimos 8 días antes y empezamos a subirlos con los cuernos que vienen en unos cuadros, a subirlos con una polea y el otro se subía allá. Eso fue un camello tremendo. Por fin pues logramos algo bien. Y eso ya se solucionó al año siguiente. Resulta que ellos tenían una grúa con un cajón, lo subía uno allá, entonces
la arreglada del stand es muy fácil y quedó muy bonito. ¿Qué le quedó faltando con los platiceros? Me acabo de dar en este momento cuenta que yo vendía a las mamás. ¿Qué quiere decir que vendía a las mamás? Pues hombre, tenía un cuerno bien lindo y entonces en vez de hacer lo que hacen los tutuacas, que es ponerlo en un árbol, yo lo vendía. Entonces tenía que volver a arrancar. Entonces eso yo creo que fue un error grave porque si uno tiene las mamás pegadas de los árboles, ahí va a poder reproducir muy fácil y con el tiempo se vuelven matas más robustas y empiezan a producir las esporas, que eso es lo que uno necesita. Y yo vendía a las madres. Entonces la plática, y es que la plática es muy buena. Entonces, hombre, que le doy tanto, no, si me da tanto la llave, ya, listo. Ay. Entonces me decía la señora, ¿dónde está el cuerno fulano? Y, lo vendí, ¡ay! ¡Taque juguete! Ahí está doña Cecilia Ahí está preguntando dónde está la plata. dándonos juguete. ¿Es cierto entonces que su esposa era la que los cultivaba y usted era el que los vendía? Pero no se puede contar. No se puede contar. Pero sí dan mitad y Pero mitad, ¿no? sí íbamos como en más o menos era así la cosa. Pero a mí me tocaba trabajar también, no solamente ella. Todos trabajamos muy duro. ¿Sí le daba la plata o no? Pues quién maneja la chequera en la casa. Sí. Entonces, o sale por uno o sale por otro, eso no es el problema. Bueno, antes de que nos termine de caer el agua, ¿es verdad que a usted no le gustaban los platiceros? No porque era una cosa muy engorrosa. Entonces, y todo se muere. Y entonces tengo y se me dañan, se me mueren, se van. Pero eso es como una enfermedad que se va contagiando, hasta el final ya sí, ahí sí le dábamos como era. Es de paciencia, ha tenido bastante paciencia. Demasiada paciencia necesita. Y no tanto paciencia, sino persistencia. De acuerdo. Insista, persista y no desista. Ese era el lema y lo logramos. Sí, junto con su esposa se dedicaban a sembrar los platiceros. Hoy tenemos la fortuna de continuar con su legado. Gracias a Chila por su dedicación y gracias por la confianza de don Aurelio. Seguiremos trabajando en cultivar, cuidar y conservar los cuernos. Debo admitir que fue una gran sorpresa su propuesta, ya que unos años atrás tuvimos la oportunidad de visitarlo y admirar sus platiceros. También conocimos a Chila, una mujer muy amable, dedicada y apasionada por los cuernos. Recorrimos su vivero y aportamos un poco de nuestra experiencia para recuperar sus plantas a las mejores condiciones. Y a trabajar, se dijo. ¿Cuál fue la planta que le faltó tener? ¿Cómo es que le llama? Cuadrichotum. Cuadrichotum. Ah, esa es la ficha que Estamos estamos todos buscando. con la misma, esa no aparece pero por Eso ninguna es el parte. caramelo más difícil de este álbum. Y la felicidad más grande fue cuando unos patiserios de Tailandia. No, eso llegó y se sentía yo el rey. Y otra buena fue que me encontré creo que era en Arizona, un señor que producía madagascarienses. Entonces le traje como 10 madagascarienses en la ropa. Los envolvía en los pantalones y así pasaba la aduana. Entonces estuvo bueno esa parte. Bueno, Aurelio, muchas gracias. Bueno, mijo, nos vamos. Llegó la hora de irnos y decirle hasta pronto a este paraíso. No sería por mucho, pues quedamos de regresar para la compleja tarea de traerlos a casa. Y así fue. Don Aurelio nos confió sus cuernos siempre y cuando nos comprometiéramos a recuperarlos. Insista, persista y nunca desista. Y así fue. Luego de unos meses de trabajo, las plantas hoy en casa se encuentran mejorando. El cambio de lugar les sentó muy bien. Han sido días de mucho trabajo. Pero gracias a la oportunidad de don Aurelio y Chila, hoy los cuernos están cada vez mejor. Te invitamos a que los conozcas y te deleites con nuestros platiceros. Esa es.